Y entre otras cosas, yo creo que por más fracasos del mismo Petro, que no por méritos nuestros en la oposición. Entonces, bienvenido sea. He sido muy respetuoso por Carlos porque le tengo aprecio desde un colega, pero está siendo muy respetuoso, Carlos. Por favor, déjame terminar. Yo sí creo que el Centro Democrático no quiere plantear la discusión sobre las reformas y por eso lo sabotean todo el tiempo en Cámara y por eso lo intentan sabotear en el Senado. Él se queja que interrumpe y arrancó interrumpiendo y termina interrumpiendo. No, María Camila, organiza el debate porque pues terminemos. Para él. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Como siempre, muy atentos a las noticias de Colombia y del mundo. Gracias por seguirse suscribiendo y por seguir recomendando este canal a sus amigos y familiares y conocidos. Oigan, en la noche de ayer, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en una locución que buscará convocar a una consulta popular para que sea la población colombiana, los ciudadanos, los que decidamos sobre el futuro de la reforma laboral, probablemente la reforma o reformas sociales, ¿no? Que aún se tramitan en el Congreso de la República. Esto en respuesta al apoyo mayoritario que habíamos visto desde ayer a la ponencia de archivo de la reforma laboral que le dio a la Comisión Séptima del Senado. Hoy tenemos a dos protagonistas, pero antes de presentarlos, quiero que vean las palabras del presidente Gustavo Petro en la locución que hizo para todos los colombianos. Veamos. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado, pero ya en una comisión no de 8, sino de su plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa, pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no. Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país. Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro. Vamos a saludar a nuestros protagonistas de hoy. Nos vamos al Congreso de la República. Senador Carlos Meisel del Centro Democrático, gracias por estar acá. Hola. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a David, a ti, María Camila, y por supuesto a los fanáticos del programa. Representante del Pacto Histórico, David Racero, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, María Camila. Un cordial saludo al senador Carlos Meisel y a todos los que nos ven. Bueno, representante, ¿cómo vio estas palabras del presidente? Es como una salida, muchos han dicho democrática, otros han dicho que es una salida de desesperación por parte del presidente por no poder pasar sus reformas sociales en el Congreso de la República. ¿Cómo lo lee usted? Pues completamente loable, válido, necesario, cuando los congresistas, que es la democracia representativa, se niegan a plantear las discusiones, hacen todo tipo de triquiñuelas, de saboteos o al final, como lo que está ocurriendo, pretenden hundir una reforma sin la debida discusión. Es legítimo, válido y completamente legal que el presidente apele al constituyente primario, que es una forma, que es la consulta popular, una forma de apelar a ese constituyente primario, que es el pueblo y la ciudadanía en general, que decida si el Congreso no quiere decidir. O por lo menos una parte del Congreso, porque no es cierto tampoco que sea todo el Congreso. La Cámara de Representantes había avanzado en la reforma laboral y fueron 8 senadores que de manera abrupta, de manera antidemocrática se cerran esta discusión. Entonces yo creo que es completamente viable, válido, creo que es muy natural por parte del presidente invitar al pueblo, creo que es lo más democrático que hay. Como tú dices, a mí me extraña que muchos se la pasan hablando de la democracia, de las instituciones, del respeto a las instituciones, a la democracia, pues eso es lo que está haciendo el presidente Petro, pues apelando justamente a las instituciones, al marco legal, a la Constitución, para convocar a una consulta popular y ahora lo llevan supuestamente
a una posición de populismo o qué sé yo. Bueno, eso es, aquellos que no les gusta la democracia tal vez llegan a eso. Hablan de democracia, pero quitan la noción demos, ¿no? Gracias sin demos, sin pueblo. Bueno, pues que sea el mismo pueblo que decida sobre los cambios de la reforma laboral que nos ha negado la posibilidad a cierto sector del Senado de la República. Senador Meisel, pues hace ratico no lo teníamos acá conversando sobre los temas relevantes del país. ¿Cómo lee usted esta propuesta del presidente Petro, que más que una propuesta, pues ya es un anuncio realmente? Bueno, lo primero es decir que es una alternativa legal que tiene el presidente. Ahora, lo segundo es ¿para qué? Y uno le escucha hablar al presidente Petro de un posible bloqueo institucional. A ver, aquí pasan varias cosas. Primero, si se respeta la ley, también se tiene que respetar que el trámite de cualquier reforma o proyecto de ley o acto legislativo atraviesa primero por las comisiones. Y entre otras cosas, yo sí entendería de pronto a los 8 señores que archivaron o que quieren archivar la reforma, porque hemos visto todos los escándalos que ha tenido este gobierno en su relacionamiento con el Congreso. Entonces, también se podría pensar que dejar este tema a la plenaria, donde incluso han fichado personajes nuevos muy hábiles dentro de la política, puede ser peligroso dado todos los escándalos de corrupción que atraviesa el gobierno. Pero más allá de eso, lo que sí considero yo importante son los argumentos del por qué se le quiere dar archivo a esta reforma laboral que se ha intensificado, que no ha escuchado ningún tipo de consenso por parte de los diferentes sectores, no la oposición, sino diferentes sectores que le están diciendo al gobierno que esto va a ser nocivo para la informalidad, para la lucha contra la informalidad, que esto va a ser nocivo para las pequeñas empresas y que por ende va a ser nocivo para la generación de empleo y para la conservación del empleo. Entonces, cuando uno ve estos argumentos, ve que nada ha cambiado la propuesta inicial del gobierno hace un año, que también se hundió con respecto a esta, uno no ve ninguna locura con que se busque archivar en Comisión Séptima, que es donde corresponde el proyecto de ley. Sin embargo, el presidente Petro tiene también la facultad legal de la consulta. Ahora, ¿qué preocupa? Que el presidente Petro, en vez de estar agitando y convulsionando más este país, donde él debería ser el capitán de un barco que conserve la calma, en un barco que busque navegar sobre aguas que no generen turbulencia, es el principal agitador del país. Y uno no entiende entonces qué es lo que busca el presidente Petro con esto. Uno no entiende qué es lo que busca el presidente Petro con la generación de un caos y con la generación de una agenda política cuando debería estar confrontando sus nefastos resultados. En eso es lo que debería estar el presidente Petro en este último año de gobierno, pendiente de tratar de darle orden al Catatumbo, a los más de 700 municipios que dicen las bandas criminales que tienen injerencia, y no poner al país en un debate electoral, que adelantar un debate electoral cuando tiene tantas cosas que solucionar, producto de sus malas decisiones, como la famosa paz total, como las tributarias que han generado un receso en la economía y como todo lo que el país hoy en día es testigo, estimada María Camila. Yo quiero hacer una réplica. Ya empezamos con el debate con el senador, a quien por supuesto estimo y respeto, pero dos cosas. Lo primero, decir que no ha habido consenso en esta reforma laboral es falso de toda falsedad y es caer en una mentira muy baja, senador, por lo siguiente. Este debate lleva más de un año y más, lleva más de 2 años, porque ya se había hundido también la primera parte en la plenaria de la Cámara de Representantes cuando yo era presidente de la Cámara, me acuerdo mucho. Pero mire, es tanto el consenso que se ha generado con esta reforma laboral, María Camila y oyentes, que en la Cámara de Representantes se eliminaron aproximadamente 28 artículos tal como los había presentado el gobierno, que hacían parte del bloque de lo que llamábamos los derechos colectivos, que a mi modo de ver se cayó en una banalización del debate porque decían que eso era unos artículos para los sindicatos y como cierto sector en este país detesta el sindicalismo
y todo lo que suena el sindicalismo lo quieren cuestionar y vituperar, aún así se llegó a un acuerdo para quitar los derechos colectivos. 28 artículos fueron eliminados en la plenaria de la Cámara de Representantes y se concentraron todos los demás. Por ejemplo, este gobierno planteaba que se recuperaban las horas de trabajo en las noches, no como lo había planteado el presidente Álvaro Uribe Vélez, que la noche empezaba a las 10 de la noche, si nosotros lo queremos plantear y bajar a las 6 de la tarde cuando se va el sol. Se negoció que no fuera a las 6 sino a las 7 de la noche, una hora más, listo, perfecto. Cosas tan puntuales como esas se fueron acordando poco a poco en el marco del debate. Entonces, decir que no hay consenso es faltar a la verdad, apreciado senador, y creo que no es justa su apreciación. Además, se había venido hablando hasta con los propios empresarios. Pero segundo comentario, María Camila, yo entiendo que cierto sector del establecimiento político crea que este tema de la reforma laboral no es un tema importante para los colombianos. Usted dice que ¿por qué el presidente quiere ahora llevar al país a unas elecciones cuando hay otras cosas más importantes de qué hablar? No, nosotros sí creemos que los temas laborales de la gente son importantes. Nosotros sí creemos que a la gente se le debe dignificar su trabajo. Sí creemos que las personas deberían tener vacaciones, prestaciones, que se le reconozca el pago de las horas de los festivos y los domingos del 75 al 100%. Sí creemos eso. Sí creemos que se tiene que reconocer el trabajo nocturno. Sí creemos que tenemos que superar violencias contra las mujeres en sus ámbitos laborales. Es decir, sí creemos que necesita una reforma laboral de un código de trabajo que es de 1950 y pico, completamente obsoleto. Es que ni siquiera responde a los mandatos de la Constitución. Solo termino diciendo eso, que por supuesto es una visión de criterios diferente, donde algún sector político, creo que el centro democrático, privilegia otro tipo de intereses. Nosotros sí creemos que los intereses de los trabajadores son prioritarios. Sí creemos que hay que darle condiciones de trabajo dignas a las juventudes de este país. Sí creemos, como tanto la reforma pensional como la reforma a la salud, son necesidades que clama el pueblo colombiano para mejorar su calidad de vida. Sí creemos que tenemos que superar esos contratos de prestación de servicios donde la gente queda en la inopia y con preocupación de lo que pueda surgir después de que se le acabe el contrato de prestación de servicios. Es decir, creemos que hay que dignificar el trabajo y entiendo que para sectores como el Centro Democrático no les sea importante. Senador Meisel, esta mañana oía a señor Efraín Cepeda, ¿verdad?, diciendo que si la consulta popular fracasa, el gobierno del presidente Gustavo Petro queda completamente desinstitucionalizado. ¿Coincide usted con esto? No, pero mire, antes de, yo no voy a hablar aquí lo que piense Fincho, eso llámenlo a él, pero ya que estamos conversando sobre el contenido de la reforma, cosa que me encanta, mire, uno entiende cuál es la tesis de aumentar los salarios para que aumente el consumo y aumente el poder adquisitivo de los colombianos y del país para que pueda fortalecerse la economía. Pero es que estas tesis funcionan con unos modelos totalmente distintos a los que plantea el pacto histórico, con lo cual lo que están proponiendo en el país nace de un desconocimiento absoluto. Cuando usted tiene un crecimiento económico tan paupérrimo, estas teorías del fortalecer el consumo y la generación de empleo mediante salarios funcionan cuando usted tiene un crecimiento económico vigoroso. Pero cuando usted viene de un crecimiento del 0.7 en el 23 y que celebran un crecimiento del 1.7% en el 24, eso es un crecimiento paupérrimo, con lo cual lo que le está indicando usted es que las empresas, en vez de estar creciendo, están tratando de subsistir. Y cuando las empresas tratan de subsistir, gracias además a una asfixia tributaria principalmente para las pequeñas y para las medianas, lógicamente cualquier carga laboral va a generar desempleo, no va a generar ese ciclo virtuoso del aumento de consumo y de poder adquisitivo. Todo lo contrario, lo que va a generar es desempleo, porque el país no la está pasando bien. Y producto de eso, y un gran ejemplo, son los recaudos. Los recaudos, lo que le está mostrando a este país, María Camila, es que la gente no está generando las oportunidades ni las utilidades para poder hacerle frente a sus cargas tributarias. Entonces, usted tiene asfixia en lo tributario. Y si también asfixia lo laboral, lastimosamente, ante empezar a tener moras con la DIAN
embargos, etcétera, la gente que es lo que va a intentar el mal menor y va a ser lastimosamente y con el dolor del alma empezar a despedir personas. Desde luego que todo el mundo quiere que aquí la gente gane más y mejor. Desde luego que se quieren mejorar las condiciones laborales, pero en nombre de eso, irresponsablemente y desde un desconocimiento absoluto, lo que le están proponiendo al país es todo lo contrario: más informalidad, más desempleo y más hambre. Ahora bien, tú quieres hablar de lo que... Pero espérate, Carlos. No, espérate. Antes de que cambies el tema, porque vas a poner otro tema de discusión. No. Sí. Pues espere, hablemos de eso y ya pasamos al segundo punto. No, pero es que si vas a cambiar de tema, hablemos de este tema es importante, Carlos, lo que estás diciendo de la economía. Claro que es mucho más importante. Yo simplemente estoy correspondiendo a una pregunta que me hicieron aquí en este hermoso programa. Tú planteas una tesis que es fundamentalismo de mercado y hace parte del fundamentalismo y el neoliberalismo. Decir que aumentar los salarios genera desempleo. No, ¿eso en dónde está probado, Carlos? Eso es una teoría económica. Lo que estoy planteando yo es que la tesis de ustedes, que aumentar los salarios aumenta consumo y eso es un ciclo virtuoso, claro, solamente funciona en un crecimiento vigoroso de la economía, no en el decrecimiento en el que estamos. Porque te repito, la gente antes de estar en un plan de expansión empresarial o personal, lo que la gente está es subsistiendo gracias a este mal gobierno. Gracias a las Carlos. Con lo cual, entonces, aumentar los salarios lo que va a generar es intentar solucionar el mal menor por parte de la gente y lastimosamente va a haber recortes de personal. Y eso no solamente lo digo yo en la oposición, David, eso lo dice gente analfabeta como el Banco de la República, lo dice gente analfabeta como Fedesarrollo, lo dice gente analfabeta como las academias y las universidades. Entonces, lo que pasa es que ustedes no paran bola, viejo. Ustedes Carlos, no paran bola y se creen con la verdad absoluta. A ver, representante. No, que me permita responder, porque bueno, yo no lo que puedan decir los centros de pensamiento neoliberales, claro, esa es su posición, pero es que la economía no es una ciencia exacta, pese a que muchos lo han querido plantear así no es, y te lo digo es con hechos reales. Te voy a decir, este gobierno ha aumentado el salario mínimo en los últimos 3 años un 19.5%, tanto en materia de, aumento nominal 37% y aumento real, es decir, descontándole la inflación, 19.5%. Ha sido los aumentos más grandes de la historia. Dime si eso ha generado más desempleo. Yo mismo te ayudo con la respuesta, no. David, en octubre del año pasado. ¿Sabes cuánta gente? Carlos, ¿sabes cuánta gente? Termino la idea. El problema de interrumpir, que te arriesgues a que te interrumpan. En octubre, noviembre del año pasado, Carlos, llegamos a una tasa de desempleo del 8.1%, de las más bajas de los últimos 20 años. En la última cifra de desempleo de febrero, que llegamos más o menos al 11%. Acuérdense que el desempleo no solo se debe evaluar de mes a mes, sino el mes comparativo con el mismo mes del año anterior, por las fluctuaciones del mercado durante el año. Obviamente tú vas a tener un mejor empleo en lo que son el cierre de año, octubre, noviembre, diciembre, porque la economía se mueve más, diferente a enero, febrero, marzo, donde la economía obviamente vuelve a estabilizarse. Tú la comparas año tras año. Diferente el desempleo que se generó en estos primeros meses de este año hacia el año pasado, es en los últimos 10, 15 años de las tasas de desempleo más bajas, Carlos. ¿Y con qué? Con medidas económicas completamente diferentes. Ustedes han pretendido generar un caos económico, aunque no es cierto. La economía se está manejando bien. Ya estamos en proceso de crecimiento, Carlos. Somos de las mejores economías. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE dice que somos de las mejores economías. Por favor, ¿Ya puedo hablar? Senador. Mire, lo primero es decirle al representante David que intentemos tener los debates como siempre los tenemos por fuera de micrófonos, que siempre son calmados e incluso armoniosos. Lo segundo es recordarle, listo, este país digamos que conserva una tasa que para mí es muy engañosa, que se llama ocupación, pero quiero recordarle al representante 2 cosas que son importantes, 3 cosas que son importantes. La primera, desde que empezó este gobierno han salido más de 2 millones de compatriotas de este país. Con lo cual, si usted le pregunta a ese compatriota por qué salió, estoy seguro que no le va a contestar que es porque aquí encontraba oportunidades y generaciones de empleo óptimas a sus expectativas. Y el problema no es que salga, el problema son los dolores que quedan detrás de una familia
que se fracciona gracias a que aquí la gente no estaba encontrando oportunidades. Y van 2 millones de colombianos que han salido desde que el gobierno entró. Segundo, hombre, si aquí no se baja la informalidad y por lo tanto ha subido 3 puntos, quiere decir que lo que ha subido es la ocupación, el rebusque, y que las cifras son engañosas porque a eso se le llama empleo, pero eso no es un empleo formal. Y aquí no nos digamos mentiras, hay una economía ilegal subterránea que lógicamente en un mediano y corto plazo le genera ocupación a la gente, pero eso no quiere decir que nosotros estemos gozando de una economía, digamos, vigorosa y con grandes proyecciones hacia el futuro. Pero lo tercero y lo más importante, cuando usted aquí no ataca la informalidad, lo que paralelamente también está atacando son el sistema pensional que acabamos de aprobar o que acaban de aprobar una reforma totalmente irresponsable para mí, y el sistema de salud que quieren ellos empezar a hacerse cargo de tanto el régimen contributivo como el régimen subsidiado. Entonces, cuando usted aquí ve que las cifras de informalidad no ceden y cuando usted le plantea al país una reforma que la va a incrementar, usted no está generando en un mediano y en un largo plazo una sanidad económica como la que plantea mi apreciado y querido representante. Y eso es lo que hay que decirle con claridad a la ciudadanía. Una cosa es que la gente esté ocupada y otra cosa es que se estén generando empleos de calidad. Y la informalidad, para desgracia nuestra, no cede. Ahora, una cosa que sí te digo con total respeto, David. Mira, yo diera mi vida porque Petro estuviera acertando. Yo no soy de los que quiere que Petro se equivoque. Lastimosamente que me equivoco yo sí en mi intención. Eso es lo que pasa. Pero aquí, ya, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? De la generación de caos. Claro, y además es que, mire, acá no nos vamos a poner de acuerdo con el articulado ni de lo que ha pasado, si ha habido consenso o no, eso bueno, no. Ese es el tema importante, María Camila, y en eso sí coincido yo con Racero. Pero ¿sabe qué? Sí les quiero preguntar sobre la viabilidad de esa consulta popular, porque ambos coinciden claramente con que es algo, que es un mecanismo de participación ciudadana, que está en la Constitución, que es válida, que es democrática. Esto se puede leer como el plebiscito, como el referendo, como los cabildos abiertos, etcétera. Pero acá es si realmente es viable, si el tiempo le va a dar al presidente, si esto... o sea, le va a ayudar la gente a pasar estas reformas. Entonces, esa es la pregunta que le quiero hacer al representante Racero. Por supuesto, pero rápido le respondo al comentario final del senador. A ver, rápidamente, estamos creciendo y vamos por una buena senda. Lo está diciendo. Siguieron creciendo el 7% de este país. No me estás diciendo que te deje hablar, déjame hablar, senador. A ver, claro, quisiéramos crecer al 5 o 6%, muy pocos países crecen en eso, es que ya ni siquiera China, solamente las Guyanas que se bañan en petróleo, pero aquí estamos creciendo de una manera muy diferente, que eso es lo que quiero resaltar. Primero, creciendo, sí, veníamos de una economía muy baja que nos la dejó el antiguo gobierno, el presidente Duque. Con el tema del COVID podemos analizar de muchas maneras por qué la razón, pero venía una economía completamente recalentada, creciendo al 0.6%. Hoy ya vamos a crecer, estimado en este año, alrededor del 2%, un poco más, es decir, muy positivo. Pero no solamente no solamente el indicador de crecimiento, María Camila, sino la forma como crecemos. Estamos creciendo con agricultura, estamos creciendo con industria, que son sectores que emplean mano de obra mucho más que el sector petrolero o el sector financiero. No es una economía especulativa, no es una economía que solamente se basa en lo que saca del crudo, del petróleo, del carbón. Eso es muy positivo. Estamos creciendo porque estamos rompiendo los techos de visitantes, de turismo, de visitantes no residentes, como nunca antes en la historia, que quieren venir a conocer el país de la belleza que es Colombia, el corazón del mundo, aunque ustedes no lo quieran ver, no lo quieran aceptar. Estamos creciendo, sobre todo, ¿sabes con qué dato? Me dicen, y yo sé que eso te va a gustar y no me vas a contradecir, creciendo, superando la pobreza. Es un crecimiento cada vez un poquito más equitativo. En el 2023 sacamos de la pobreza alrededor de 1.624.000 personas, de la pobreza en Colombia. Dime si eso no es un logro. Y ahorita vamos a esperar los datos del 2024, que seguramente van a ser por el mismo renglón o más, porque la economía está creciendo más. Termino por eso, discúlpame el paréntesis, María Camila, y es, pueden criticar muchas cosas de este gobierno, yo también asumo muchas de esas críticas, pero discúlpame, en el tema económico vamos bien. En el tema económico, ¿podemos ir mejor? Siempre podemos ir mejor, pero estamos yendo mucho mejor que los demás países de la región, estamos yendo mucho mejor que países de la OCDE desarrollados en niveles de desarrollo mucho más alto que nosotros, y sobre todo estamos creciendo con una visión de equidad.
tratando de cambiar esa matriz productiva que tenemos. Si crecemos con tasas del 10% en agricultura, dime si eso no es positivo. Generando economía en el campo, abaratando los alimentos, exportando más de lo que exportábamos en años anteriores en exportación, no de petróleo, de carbón, sino en otro tipo de bienes. Así que en eso podemos tener un debate a profundidad y creo que en eso sí se equivoca. No puede generar terrorismo económico porque vamos bien. Y ahora sí te respondo a tu pregunta, María Camila, y es, ¿qué ocurre con la consulta popular? A ver, el desenlace lo va a determinar el pueblo. Es que aquí nadie tiene una bolita de cristal para determinar si se va a votar, si no se va a votar, si nos van a apoyar o nos van a rechazar. Pero de eso se trata la democracia. Es que no podemos depender que grandes reformas, que son legítimas plantearlas, dependan de 8 senadores. Que hago el paréntesis. De esos 8 senadores que supuestamente firmaron el hundimiento de la reforma laboral, 6 eran ponentes y 2 no eran ponentes. No tenían por qué firmar. Y el senador Mencen lo sabe. ¿Cómo así que hay 2 senadores, la presidenta del Partido Conservador y uno del Centro Democrático, que se atreven a firmar un documento para decir que van a archivar la reforma laboral sin antes haber planteado la discusión de los diferentes articulados? El senador Fabián Díaz del Partido Verde, la senadora Norma Hurtado del Partido de la U han radicado ponencias alternativas con modificaciones, vaya y venga. Pero estos senadores se ahogan el derecho de no plantear esa discusión, de hundirla de tajo. Eso sí es antidemocrático. Entonces, que no nos vengan a nosotros a decir ahora que queremos incendiar el país cuando lo que queremos es revivir la democracia. Si esos senadores cercenan la democracia, pues el presidente la revive. ¿Cómo? Llamando a la gente a movilizarse. Y esa movilización no es solamente para los que van a apoyar la reforma, sino para los que también pretenden negarlas, como el senador del Centro Democrático y su partido. Esa es la discusión que queremos plantear en las calles. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo? Solamente les gusta hablar de democracia cuando ganan. Solamente les gusta hablar de democracia cuando van a... No. ¿Qué vamos a discutir ahora en las calles las grandes reformas? ¿Es miedo? Senador? Pasa lo siguiente. Nosotros no podemos... Llévesela para casa, sí. Atiende primero ahí lo más importante. Lo primero. Mire, hablando de la consulta, y yo dije en la primera parte de mi entrevista que es una herramienta legal. Sí, nosotros somos demócratas. Y nosotros somos demócratas. Si el Senado aprueba eso, yo cada vez que se acerque más la decisión a la gente, pues mucho mejor, porque entre otras cosas le evita a uno posibilidades de error, y cualquier decisión que te tome o que se tome, al final, si la ciudadanía es directamente la que decide, así como decidió en su momento elegir al presidente Petro y elegir a un Congreso, pues de pronto hasta siente uno que caramba, no es la responsabilidad, digamos, minimiza cualquier error de la representación que uno dice o que uno quiere tener del votante primario en el Congreso. De manera que a nosotros no nos da miedo la gente y mucho menos el debate. Bienvenido sea, y bienvenido sea incluso porque se van a dar cuenta que esa ilusión de cambio por la cual votó la gente para el gobierno, esa ilusión se ha oscurecido bastante y eso le ha caído bastante polvo y sucio. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bye. Y entre otras cosas, yo creo que por más fracasos del mismo Petro que no por méritos nuestros en la oposición. Entonces, bienvenido sea. Uno no puede aplaudir que el Senado niegue la reforma laboral y no aplaudir si el Senado decide aprobar la consulta popular que está llamando Petro. Bienvenida sea cualquier decisión, porque hay que respetarla. Ahora, lo que también sí le digo es, y sí le causa una reflexión de una vez a la gente, es ¿para qué quiere Petro la consulta popular? Eso es lo que le he dicho en la entrevista, y creo que es lo importante y creo que es lo que realmente beneficia cuestionarnos y preguntarnos. El representante Racero ahora hacía toda una serie de recuentos fantásticos de un país que no existe, existe solo en la cabeza de Petro y en la cabeza de sus más fieles seguidores, hablando de unas cifras que no existen. Lo cierto es
que 700 municipios en el país, David, hoy tienen injerencia de los grupos criminales. Lo cierto es que 2 millones de colombianos han tenido que irse de este país. Lo cierto es también, lastimosamente, que estamos creciendo en el 23 al 0.7 y hoy al 1.7 y recibieron este país con todos los defectos de Duque, que muchos de ellos comparto con ustedes, pero lo recibieron al 7%. Entonces, lo demás es fábula. Vámonos a los números reales, vámonos a la calidad de vida de los ciudadanos y la tal eliminación de la pobreza. Miren, eso es como lo había hecho Santos, como lo hizo Duque. Para mí eso es totalmente mentiroso. Cogen las rentas del DPS y eso está muy mal calculado. Y este gobierno también, lógicamente, se acomodó en esa idea ficticia de decir que están eliminando la pobreza. Cogen las rentas del DPS, aumentan los giros sin constatar la realidad y si eso le está llegando de verdad a la gente que lo necesita. Y entonces ya nada más con el giro se habla de eliminación de la pobreza. Y eso no es verdad. Y no ha sido verdad ni con Petro, ni con Duque, ni con Santos. Eso no ha sido verdad, sino que ahora se llenan la boca diciendo que la pobreza la están eliminando simplemente porque han aumentado un poco los giros del DPS sin constatar, repito, con la realidad, que eso de verdad esté funcionando y que de verdad esté sacando a la gente de la pobreza, que al final es lo que le interesa a la gente. Bien, pues miren, pero yo creo Carlos, que... María, Sí. discúlpame, pero es que, no, Carlos, eso no es que uno no es que saque las cifras así porque sí, Carlos, yo te pido un poco más de... ¿Cómo hacen eso? No, pero tú sabes cómo son los debates, pero tú sabes... Ponen el subsidio e igualan el subsidio a al famoso ingreso para eliminar la pobreza extrema. Y ni siquiera constatan con la realidad, porque esas bases de datos, te lo digo hoy, están todas desactualizadas desde hace mucho rato. Y te estoy diciendo, no es un problema de Petro. Lo que sí te invitaría es a que no lo comuniques como un triunfo de Petro, porque eso en la realidad, en lo que está pasando en este país, eso no es lo que está pasando, David. Es lo que quisiéramos tú y yo, estoy de acuerdo. Eso es lo que te voy a decir. Para terminar, el representante. Pero ven, ya, sí, por favor, Carlos Méndez. David ha tenido mucho más tiempo que yo. No me parece. Usted ha tenido todo el tiempo posible. A ver, representante. Mira, Carlos, esas cifras de la pobreza no lo saca el DPS, por eso te estoy diciendo, no es cierto lo que hablas. Si tú sabes cuáles son, tú sabes cómo yo planteo los debates. Yo voy a las cifras y no me los invento. Eso lo saca el DANE con metodologías certificadas a nivel internacional, pero déjame hablar, y con evaluador externo. Es que eso no es que sea Bolívar el que lo diga yo, no, esas son las cifras que lo hace el DANE de la misma manera como se calculaba metodológicamente en el pasado. Que si vas a cuestionar la metodología del DANE, esa ya es otra discusión, pero nosotros tenemos que tener puntos de partida también, ¿no? Y comparativo hacia atrás, hacia el pasado. Entonces yo te pido un poco de respeto, sobre todo con quien estás debatiendo, porque yo no vengo a plantear debates sacándome cifras de la manga ni inventándomelas, ¿no? Eso, si digo que Colombia es uno de los mejores países. Desde la capital del país, vendiéndole pero digamos, ya tuvo tiempo a un país que no existe. En Petrolandia. Démosle ya el último tiempo al representante para que he sido muy respetuoso por Carlos porque le tengo aprecio desde un colega, pero está siendo muy respetuoso, Carlos. Por favor, déjame terminar. Esas cifras no son sacadas de los cabellos. Si la propia OCDE, o es que la OCDE también vive en Petrolandia, como acabas de decir de manera peyorativa, es que la OCDE también es una instancia petrista de la izquierda internacional, pues no. La OCDE lo ha planteado Colombia, los mejores países con crecimiento en los últimos meses. Y eso que nosotros nos comparamos con los países europeos y nos comparamos con Europa, con Chile, y estamos creciendo. Entonces, por favor, por favor, Meisel, son ustedes los que quieren negar la realidad porque no lo decimos nosotros, no lo decimos ni siquiera nosotros, lo dicen órganos internacionales como la propia OCDE. Entonces, por favor, un poco más de respeto. Y yo sí creo que el Centro Democrático no quiere dar la discusión. Yo sí creo que el Centro Democrático no quiere plantear la discusión sobre las reformas y por eso lo sabotean todo el tiempo en Cámara y por eso lo intentan sabotear en el Senado. Y por eso senadores se atreven a firmar cosas que no deberían firmar, como es el caso de creo que era Alirio, el senador del Centro Democrático, que ni siquiera era ponente y se atreve a firmar algo. Dicen que no es una discusión política, es técnica. Ni siquiera tienen argumentos de por qué van a hundir. Y de paso, Carlos,
esta reforma laboral que tú no pretendes debatir ni votar garantiza que para hombres como tú y como yo se nos dé un poquito más de garantías al momento de cuidar a nuestros hijos. La paternidad ya pasaría de 15 días a un mes completo y aborda un capítulo dedicado muy interesante justamente para que los hombres no dejemos la licencia paternidad, para que los hombres no descuidemos también nuestras responsabilidades. Pero ya puedo hablar yo. A ver, senador. Mire, aquí parte casualmente cuál es el error del pacto histórico. Usted no puede hablar de crecimiento económico conceptualmente para acercarse a la realidad comparándote con Europa. Es mucho más fácil que Somalia crezca al 10% que Alemania crezca al 2%. Y eso no quiere decir que la calidad de vida de Somalia sea igual a la de Alemania. Usted tiene que compararse con la región, con países que están en vías de desarrollo. Si usted se compara con el mundo desarrollado, obviamente que las cifras de crecimiento, por mal que estén, van a ser, digamos, más o menos alentadoras, como primera medida. Como segunda medida, pero mira, eso no. como segunda medida. Ahí está. Esa es la gran diferencia en este país. Ellos quieren... No, mira, otro órgano, si no quieren la OCDE de la CEPAL, mira los indicadores de la CEPAL. Mira. Senador, como segunda medida, lo que pasa es que me toca ya ir cerrando. Pero él se queja que interrumpe y arrancó interrumpiendo y termina interrumpiendo. No, María Camila, organiza el debate porque terminemos para él, la idea del senador. Él respeta la palabra, él sí respeta la palabra. Y como segunda medida, la idea del senador Meisel y ya está. Aquí hay una diferencia en la naturaleza. Aquí también hay una gran diferencia y quedó expuesto ahora. Aquí hay una gran diferencia en la naturaleza del pensamiento y es respetable los que no piensen como uno. Pero hay unos que nos parece la licencia de la paternidad una vagabundería. Hay otros que la quieren. Bueno, hay unos que nacen. Sí. Son formas de ver, son formas de ver. Espera, que los padres tengan el derecho y el deber de estar con sus hijos. Y son respetables. Y fue lo que dijo. Eso es respetable. Porque la pero mamá tiene que a sus hijos. No, por favor. No, representante, senador, venga, párame bolas. O sea, son cosas distintas que las ejemplifica él. Y yo digo, son respetables, pero eso es una diferencia de conceptos y de pensamiento en la cual ambas son respetables. De acuerdo con eso. Y yo lo llamé simplemente para debatir sobre la reforma laboral sí, pero sobre este mecanismo que va a pasar en los próximos meses, que probablemente esto se demore entre 5 o 6 meses en tramitarse todo el tema en el Congreso, otra vez va a ir a plenaria en el Senado, etcétera, y pero vamos a ver qué surge de ahí. Te quedan muy bacanos estos debates que son así moviditos, porque lo otro es aburrido. Por lo menos esto está movidito. Bueno, señor, me alegra que nos haya salido, entre otras cosas. Interrumpe a la misma moderadora, es que por Dios. No, la estoy halagando. No, y no me deja hacerle la pregunta, además, porque le estaba preguntando una cosa a Efraín Cepeda, que además, entre otras cosas, me parece necesario preguntar, porque entiendo que hay que preguntarle a él, pero ¿qué pasa si la consulta no pasa? ¿Cómo queda el gobierno nacional? En fin, esas son cosas, al final, que el mismo gobierno, el pueblo colombiano se dará cuenta. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que obviamente la gente esté, y ahorita lo hablábamos fuera de micrófonos con el representante Racero, por supuesto que la gente esté enterada de qué es lo que va a pasar en esa consulta, que no es como que les salga un articulado y voten artículo por artículo, eso no les va a pasar, sino que esto va a ser como algo probablemente muy fácil, como la consulta anticorrupción de 3 preguntas, ¿está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Pero para votar hay que votar informado, entonces pues es importante que lean el articulado y que lean las reformas. Así que muchas gracias a ambos congresistas por haber estado acá y gracias por haber debatido en este espacio democrático que tenemos en este canal. Muchas gracias. Yo solo palabras de cierre antes de que me interrumpa Carlos Meis. Esta consulta popular no solamente se trata de que si está de acuerdo o no con las reformas, que es legítimo, sino sobre todo si de permitir o no que unos pocos senadores se ahoguen el derecho de determinar qué es lo que le conviene al pueblo colombiano o no. Si quieren cercenar derechos o si quieren cercenar la democracia. Es mucho más allá de esta consulta popular. Y creo que eso es lo que vamos a poner a discutir.
el contenido de las reformas, pero también un voto de castigo hacia esos senadores que le están dando la espalda al país, y creo que eso no lo podemos permitir. Gracias, representante, senador. Gracias. Yo solamente me despido. El que siga argumentando vainas es porque se siente jodido en el debate. Yo simplemente quiero despedirme y darte las gracias. Gracias a usted, senador. Gracias a toda la gente también que se conectó hasta el final de este debate. Cuéntenos qué opinan sobre lo que acabamos de conversar acá en este espacio, de lo que se acaba de debatir. Por favor, los leo acá abajito y no se les olvide suscribirse en este canal y seguirlo compartiendo. Nos vemos más adelante. Chao.